Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Grijalva, este es el canal de Seda Editores y este es el espacio de reseñas. El día de hoy quiero platicarles acerca de un libro que se llama Viajar en el Tiempo de James Gleick. James Gleick estudió lingüística y literatura y fue editor del periódico de Harvard que se llama el Harvard Crimson, que es bastante famoso. Después se hizo reportero científico y estuvo trabajando en el New York Times. Durante muchos años fue el reportero científico del New York Times. Se hizo famoso en 1987 por un libro que se llama Caos, la invención de una ciencia. Se hizo famoso porque el libro se vendió mucho, la verdad es que fue un libro muy popular, pero también porque Michael Crichton, en su novela Jurassic Park, se basó en él, en Gleick, para hacer al científico Ian Malcolm, el señor este que hablaba de la teoría del caos. En ese se basó Crichton y se basó en Gleick, sobre todo porque se puso de moda la idea del caos. Entonces el personaje era un matemático que se la pasaba hablando del caos, obviamente, y estaba basado parcialmente en James Gleick, que es el autor de este libro. Gleick se hizo muy reconocido, de hecho es bastante conocido como divulgador de la ciencia. Tiene 3 libros premiados con Pulitzer, uno sobre Richard Feynman, otro sobre Isaac Newton y otro sobre el que les mencionaba sobre caos, también recibió su premio. Entonces los 3 libros fueron bastante famosos. Del libro, insisto, el que voy a platicar es Viajar en el Tiempo, es reciente, es de 2016, si no mal recuerdo, y está en Editorial Crítica, en español, y fue traducido al español por Yolanda Fontal Rueda. Entonces, ese es el libro que vamos a platicar. Tengo que decir que a mí el tono del libro me parece muy ameno, es muy divertido, se lee muy rápido, es muy amable, es muy interesante y se notan los años que tiene Gleick haciendo divulgación de la ciencia, sabe cómo platicar, aunque este libro no es propiamente divulgación de la ciencia porque tiene un montón de datos literarios, un montón de referencias al cine. Debo decir que me llamó la atención primero por el título. Yo no sabía que era de este autor, no conocía a este autor tanto. Y el título, Viajar en el Tiempo, porque es una especie de historia del viaje en el tiempo, de cómo ha ido el concepto avanzando. Me llamó mucho la atención porque a mí de niño hubo una época en la que me obsesioné con los viajes en el tiempo y entonces veía solo películas de viajes en el tiempo. Y un cuento me obsesionó mucho más durante mucho tiempo que se llama Por sus propios medios de Robert Heinlein. Y ese cuento incluso está mencionado en este libro de Gleick. Entonces, la verdad es que en el simple hecho de que tratara sobre viajes en el tiempo me llamó mucho la atención. A mí me encantaba ese tema de niño y siempre he tenido como una especie de gusto por el tema. Entonces, por eso lo adquirí, por eso lo leí y la verdad es que me gustó muchísimo. El libro es una mezcla de divulgación científica, comentario literario, reflexión filosófica, historia de las ideas, porque en realidad lo que se trata es ¿qué pasó con la idea de viajar en el tiempo? ¿Cuándo comienza? Resulta que no es una idea que tengamos desde siempre, no es una idea común a toda la historia. Entonces, ¿qué ha pasado con la idea de viajar en el tiempo? ¿Dónde empezó? ¿Quién la dijo primero? ¿Quién fue el primero que lo mencionó? Etcétera. Bueno, el inicio del viaje en el tiempo podría parecer que viene de los científicos, pero de acuerdo con la investigación que hizo Gleick, el primero que hace mención al viaje en el tiempo en 1895 es H.G. Wells, en la famosísima novela de La máquina del tiempo. De acuerdo con lo que investigó Gleick, esa es la primera referencia, es la primera vez que se juntan la palabra viaje y tiempo y la primera vez que se propone la idea de viajar en el tiempo. Desde luego hace comentarios acerca de otras ideas que hubo de alguien que se quedaba dormido y despertaba mucho tiempo después, pero propiamente la idea de viaje en el tiempo, de estar en otra época distinta, gracias a una máquina o algún prodigio mágico, es H.G. Wells y entonces la idea surge, la primera vez que aparece en la literatura. Ahora, una anécdota que me gusta, una anécdota interesante que viene ahí mencionada, es que H.G. Wells era fanático de las bicicletas, era un ciclista. Estábamos en la época en la que acababa de aparecer la bicicleta y estaba por aparecer el carro, estaban apareciendo juntos. H.G. Wells se hace fanático de la bicicleta y alguna vez se da cuenta de que empezaron a surgir las bicicletas fijas. Las bicicletas se ponían en unos rodillos, uno pedaleaba en la bicicleta pero no avanzaba hacia ningún lado. Y entonces llegó a la conclusión de que
bueno, no se está moviendo en el espacio, pero está avanzando en el tiempo. Y entonces su máquina del tiempo es una especie de bicicleta que viaja en el tiempo. De hecho, parece una bicicleta, es como un reloj mecánico mezcla con bicicleta. Ese es el lugar donde surge. A mí me gustan mucho las bicicletas, entonces esa anécdota me encantó. Ahora, a partir de esa idea, que es como la fundación de la idea de viajar en el tiempo, el libro es como un ir y venir de la literatura y la ciencia, porque Einstein está trabajando ya con las ideas del tiempo, se va de un lado a otro. De repente la toman los literatos, la toman los escritores, le ponen algunos detalles, le ponen fantasía, le ponen especulaciones de qué pasaría si viajamos en el tiempo. Y luego los científicos toman algunas de esas ideas, hacen las suyas propias, aterrizan todo a números, a posibilidades físicas y se la regresan a los escritores. Entonces, una nueva idea de los científicos la toman los escritores y agregan nueva fantasía, nuevos detalles, nuevas virtudes al viaje en el tiempo. Y parece que es un ir y venir. Va para allá, regresa y lo vuelven a entregar a las nuevas generaciones de escritores o científicos. El libro tiene un montón de momentos o narra un montón de momentos muy interesantes. Por ejemplo, cuando Einstein y Henri Bergson se pelean, tienen una discusión importante, incluso unas conversaciones, unas charlas de las que no salen muy contentos los dos con la postura del otro. Y es un filósofo francés, en esa época era un superstar, contra el científico que está acaparando todas las luces, la ciencia está recibiendo todos los reflectores, y Bergson y Einstein tienen ideas muy diferentes acerca del tiempo, porque finalmente hay que hablar acerca del tiempo cuando se habla del viaje en el tiempo. No se llevan nada bien, no entienden el tiempo de manera igual, y aparece narrado ese episodio de manera muy interesante en el libro de Glick. Otro episodio muy interesante es acerca de la gente que hace cápsulas del tiempo. Estas como cofres donde la gente guarda objetos que cree que son importantes de su época, las entierran y dejan ahí que pasen los años, que pasen las décadas, a ver si alguien las descubre y descubre las cosas interesantes de su época. El capítulo es muy entrañable, es muy bonito, es muy agradable, es tierno porque habla de esta necesidad de la trascendencia. A lo mejor no trasciendes escribiendo un libro o haciendo una película, pero guardas tu juguete favorito en una caja y la dejas ahí por años a ver si alguien la encuentra en algún momento. Desde luego trata sobre películas, habla sobre cómics, habla sobre novelas, sobre cuentos, sobre teorías científicas importantes, sobre teorías científicas un poco disparatadas. Eso habla del interés de Glick. Glick le gustan un montón de cosas. Le gusta la literatura, le gusta la ciencia, le gusta la lingüística, le gusta el idioma. Y de hecho se da tiempo para hacer las reflexiones sobre cómo en inglés y también en español el futuro está adelante, por ejemplo, ¿no? Está delante de nosotros el futuro y el pasado está atrás. Mientras que en chino, donde se escribe de arriba abajo, el pasado está arriba y el futuro está abajo, porque claro, uno empieza a escribir desde arriba y entonces va avanzando hacia abajo. Esto es muy interesante porque habla de esta capacidad de Glick de relacionar ciencia, relacionar lingüística, relacionar literatura y ver cómo todos podemos abordar el mismo tema desde diversos puntos. También hay un momento, no puede faltar pues la idea de las metáforas, de cómo hemos hablado del tiempo a través de metáforas, que si es la flecha del tiempo y entonces es unidireccional y va hacia un solo lado, que si es como una especie de río que se va avanzando y por el que uno va fluyendo. Y además también hay algún episodio en el que habla acerca de las paradojas. Cada vez que se plantea la idea del viaje en el tiempo, surgen paradojas, ¿no? Como la famosísima, ¿y si viajo al pasado y entonces mato a mi abuelo, podré nacer? O y si me llamo Marty McFly y viajo al pasado y entonces mi mamá se enamora de mí en lugar de mi papá. Y entonces también tiene una serie de comentarios acerca de todas las paradojas que surgen, tanto en la literatura como en la ciencia. Y bueno, pues no quiero contarles mucho más. El Viajar en el Tiempo es un gran libro, es ameno, es divertido, es un libro que habla de literatura, que habla de filosofía, y si les gustan los viajes en el tiempo, si les gusta la literatura, si les gusta la física, o si nada más les gusta leer un buen libro, no se lo piensen mucho. Este es un libro muy recomendado. Y bueno, pues este fue el espacio para reseñas del canal de Seda Editores.
Denle click si les gustó el video, suscríbanse, recomiéndenos y por ahí abajo debe venir el link al libro por si lo quieren adquirir, seguramente les encantará. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos la próxima, hasta luego.